no logramos, si no logramos terminar las preguntas pendientes, recuerden que seguimos analizando y evaluando todo acerca del Evangelio, eh, y para poder también continuar con nuestro camino de éxodo, ¿no? Hemos considerado dos líneas principales. Cuando se predica el Evangelio a los gentiles, es decir, hacia afuera, gente que no creció en la iglesia o no conoce absolutamente nada de la Biblia o de lo que es en sí el Evangelio. Generalmente los evangélicos pensamos cuando hablamos de este tema en los que no son evangélicos, pero no olviden que en México los que no son evangélicos también tienen algún cierto conocimiento de Dios. En este caso, por ejemplo, sean católicos o tienen, tienen el mismo credo que nosotros y tienen varios elementos Ujú, similares. No perderlo de vista porque no ujú, están como en ceros, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta, ya hablamos un poco la vez pasada acerca de Pablo predicando a los gentiles. Esto es precisamente a personas que totalmente desconocen algo acerca de lo que Dios ha revelado. Pero creo que lo que más viene a ser interesante para nosotros en nuestro país y en nuestra situación es el Evangelio hacia el interior, es decir, hacia los que ya tenemos cierto conocimiento de la Biblia, cierto conocimiento de Cristo, cierto conocimiento de Dios, ujú, porque la importancia que tiene es no dar por sentado de que al pertenecer a una iglesia o a o estar involucrados bastante en algún grupo religioso cristiano es sinónimo de ya ser creyentes verdaderos. ¿A qué me refiero? Es exactamente lo que hizo Jesús con los judíos cuando vino. Ellos estaban bien empapados de toda la ley, bien empapados de toda su religión, seguían al pie de la letra todo lo que la religión les indicaba, y Jesús les viene a hablar del Evangelio justamente a ellos. Uno pensaría, ¿por qué no vino Jesús a hablar del Evangelio a los que no conocían? Y Jesús mismo explicó varias veces que él vino primero a los de su pueblo, en este caso Israel, pero que el evangelio se iba a extender a todas las naciones, y esa es la tarea que le encomendó a los discípulos después de haber concluido la suya propia. Entonces, si hay un orden, primero los de casa y después nos vamos extendiendo hacia Judea, Samaria, es el último de la tierra. Entonces, yo diría que aquí hay un principio. Tendríamos que revisar nuestro propio grupo, al grupo al que pertenecemos. No sé, aquí en el grupo he oído que habemos bautistas, metodistas, presbiterianos, católicos quizá. Entonces la intención que Jesús nos da, o el principio que Jesús nos da, la primera intención es: revisa tú lo que crees. Ahí está la clave precisamente de predicar el Evangelio hacia adentro. Entonces tenemos el ejemplo de Jesús, también tenemos el ejemplo de Pedro. Recuerden que Pedro fue designado para predicarle exclusivamente a los judíos, a los que ya conocían. Y en cambio Pablo fue designado para predicar a los gentiles. Pablo tuvo doble tarea: gentiles, es decir, gente que desconocía totalmente, y también judíos que vivían fuera de Jerusalén y que, aunque eran judíos de raza, prácticamente vivían como gentiles. Entonces, Pablo tuvo que diferenciar cuando predicaba el Evangelio. Si era en una sinagoga, él sabía que ahí conocían el Antiguo Testamento. Pero si era en el arópago o en algún lugar al aire libre, él sabía que era un espacio donde no iba a basarse en lo que el Antiguo Testamento decía, sino tenía que usar otro tipo de argumento. Entonces, yo creo que de entrada tenemos que pensar en eso, ¿no? Ya comentamos un poco de cómo hablarle a los gentiles de acuerdo a la estructura que Pablo nos dio aquí en la predicación de Atenas, pero hoy nos vamos a enfocar precisamente en el hacia adentro. Y en base a eso comentamos el lunes pasado, eh, hay ejemplos. Yo les sugiero que, así como leímos en esa ocasión Hechos 17 para ver la predicación de Pablo a los gentiles de Atenas, que se lean Hechos 13 para que vean la predicación de Pablo a los judíos hacia adentro.
Hechos 13, Eliseo 41. Ahí podemos tener una referencia para que vean ustedes y distingan cómo predicaba Pablo a unos, o sea, hacia adentro, y cómo predicaba Pablo el Evangelio hacia los de afuera. Eso quería dejarlo como un principio que nos guíe para que no usemos fórmulas, así como que ya me aprendí de memoria en una formulita y a todo mundo le digo lo mismo. No es así, el Evangelio tiene que ser contextualizado, tenemos que saber a quiénes le estamos hablando. No es la misma manera de hablar hacia adentro que hacia afuera, pero tampoco es la misma manera de hablarle a un niño, de a un joven, a un adulto, a una persona mayor. Entonces tenemos que contextualizar. Es lo que Jesús hizo. Él encarnó. Él es la palabra eterna que fue encarnada en un tiempo y en un espacio, y conforme a esa encarnación, nosotros tenemos que encarnar la palabra. Entonces, sí se requiere de una tarea de el que va a compartir el evangelio, de no solamente conocer qué va a decir, sino también atender a quién le va a comunicar, porque va a depender de eso el cómo va a dirigir su discurso. Entonces, pensando en esto, fue que salió el lunes pasado de comentar sobre este pasaje de Juan 16:8 que dice, cuando Él venga hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué salió el comentario? Porque, ¿qué sucede cuando nosotros predicamos, aunque sea de manera imperfecta, pero comunicamos lo que sabemos o lo que Dios ha hecho con nosotros, lo comunicamos a alguien? Y quizás estamos esperando que esa persona reaccione porque yo, pues, en mi intención a veces consciente o inconsciente, es lograr que antes de que yo termine de hablar o al terminar de hablar, esa persona me responda sí. Tenemos esta idea de que con solo yo, atreverme a compartir y que el hecho de que yo lo haga, a fuerzas la persona, algo debe suceder en ella. Entonces, cuando no sucede, e incluso la persona contesta con una respuesta un poquito más dura, diciendo que ya sea ignorando nuestra plática o atacando lo que dijimos, o incluso puede ser hasta burlándose de lo que dijimos, es aquí donde viene el qué hace el que predicó, ¿no? Y decíamos que tenemos que recordar que hay una tarea del Espíritu, que Él es el que obra en el corazón, no somos nosotros, ni es lo que decimos. Es importante que digamos lo que la palabra de Dios dice, que no digamos lo que se nos ocurre. Y entonces, cuando somos fieles a lo que la palabra de Dios dice, no recurrimos a métodos para convencer. Y aquí es donde quiero enfatizar esto. Muchas veces cuando sentimos, es como, perdón la referencia, pero es como el comediante, ¿no? Cuando ve que el público se le está yendo, tiene que inventar una técnica para atrapar otra vez al público, un chiste más fuerte, un chiste más complicado o algo más. Entonces, de repente, cuando predicamos el Evangelio, sentimos que con lo que estamos, eh, alguien, como que se escucha un sonido ahí de, ¿alguien está hablando, Mike? No, creo que no. Todo el mundo tiene el micrófono cerrado, no sé. Ah, ok, es que, o será, ya, ya, ya. Es que yo, si yo no me escucho, Mike, me avisa. Digo, si yo me escucho entrecortado o algo, porque hace rato como que estaba yo, a lo mejor soy yo el que está mal, me avisan rápidamente, porfa. Sí, te avisamos. Sale. Entonces les comentaba yo que en el momento en que estamos nosotros compartiendo el Evangelio con alguien y quizás sentimos que no estamos logrando convencerlo, es cuando surge este sentimiento de crear algo para lograr convencerlo, y caemos en el asustarlo, dándole más miedo y poniendo cosas más fuertes del infierno y de la ira de Dios, o empezar a adularlo con todas las mira, te vas a perder de todo esto. Entonces es ahí cuando, justo cuando sentimos que no estamos logrando el propósito de que la persona diga que sí, es cuando
corremos el riesgo de desviarnos a uno o a otro camino. Entonces yo creo que aquí Pablo nos indica justamente en su forma de predicar que el mensaje se da completo y la reacción de la persona no debe de definir el qué le añado o qué le quito al mensaje para que la persona sea convencida. El mensaje se da completo, tengo que adaptarlo a la persona y tengo que encarnarlo, pero no eliminarle ni añadirle nada en el afán de que la persona crea. El Espíritu es el que va a hacer esa obra. En la medida en que yo sea fiel a la predicación y que esa predicación sea encarnada, el Espíritu la va a usar para transformar los corazones. En la medida en que yo no sea fiel a la palabra y esté inventando cosas para tratar de convencer, el Espíritu no va a usar mi palabra, va a llevar a esa persona con otra persona que sea fiel para predicar, porque el Espíritu convence el corazón, pero requiere de la predicación fiel de la palabra. Entonces, recordemos, siempre es el Espíritu que convence el corazón, pero voy a ponerles un ejemplo. El etíope que venía y venía leyendo la palabra. ¿Qué hizo el Espíritu? Nos dice Hechos. Él no convenció directamente al etíope, que bien puede hacerlo. Cristo le encargó esa tarea a los apóstoles y a nosotros, sino el Espíritu buscó a Felipe y lo colocó cerca donde iba a pasar el etíope para que Felipe le explicara correctamente la palabra. Y es así como actúa el Espíritu. ¿Puede hacerlo solo? Por supuesto que sí, pero es justo esa tarea grandiosa que Cristo quiso encomendarle a sus apóstoles y a sus discípulos, que somos nosotros. Nadie más tiene esa tarea más que nosotros, ni los ángeles pueden realizar esa tarea. Lo más que podrían hacer los ángeles es de alguna manera animarnos, motivarnos, pero el Espíritu es el que nos coloca junto a las personas y a las personas junto a nosotros para que con la predicación fiel del Evangelio el Espíritu abra los corazones de las personas. Entonces no perdamos de vista que son las dos cosas importantes, porque así fue como las diseñó Cristo. La palabra predicada y el Espíritu actuando en los corazones. Así es el diseño bíblico, el diseño cristiano. Es por eso que no podemos caer en el extremo de decir, los que se van a salvar porque el Espíritu los va a salvar. No es así lo que encontramos en la Biblia. Tampoco podemos caer en el extremo de decir, lo que yo predique, no importa cómo lo predique, porque de todas maneras, si va a creer, va a creer. Y que no, hay una responsabilidad que Cristo le dejó a sus discípulos, que somos nosotros, que quienes continuamos esta tarea de los discípulos, y la palabra bien predicada es la que el Espíritu va a usar para que penetre al corazón de aquel a quien él va a convencer de pecado. Y aquí viene el texto que comentamos. Entonces, cuando él venga, dijo Cristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres elementos claves. Esa es la obra que el Espíritu está haciendo. Eh, y el mismo Jesús explica cada uno de estos tres elementos. Voy a mencionar todo el texto completo. Dijo Jesús, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Vean la relación de pecado con creer. No dijo Jesús, de pecado, por cuanto no se portan bien. Cuando Jesús piensa en pecado, no está pensando en te portaste bien o te portaste mal, hiciste bien esto o hiciste mal el otro. Él está pensando en creer en Él. Vamos a ver un poquito esto tan importante, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio y tocamos el tema del pecado, nos vamos a pórtate bien o no te portes bien, porque tú mira cómo vives, porque mira tu vida. Entonces entramos a una dinámica de lo que conocemos como el Evangelio de las obras. Pórtate bien para que Cristo te salve. O hasta que te dejes de portar mal, Cristo va a obrar en tu corazón. Aquí el esquema es,
el Espíritu va a obrar en el corazón para convencernos de pecado por cuanto no creemos en Cristo. Segundo, nos va a convencer de justicia por cuanto Cristo va al Padre y no lo veremos más. Y nos va a convencer de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pareciera que estas tres cosas no tienen relación con lo que Jesús dice, porque a veces nosotros cuando usamos las palabras pecado, justicia y juicio, ya las usamos con toda esta carga de lo que nos han enseñado, de lo que de niños, que si todo esto que nos han dicho acerca de qué es el pecado, qué es la justicia y el juicio, y es por esto que ya no logramos ver lo que Jesús dice a continuación. Vamos a intentar desmenuzarlo punto por punto. Primero, Jesús está preparando a sus discípulos para la llegada del Espíritu. Recuerden que cuando el tiempo que Cristo estuvo, Él actuaba por el Espíritu, pero prometió que vendría el Espíritu para estar con ellos cuando Él se fuera. Era necesario que Él se fuera para que el Espíritu viniera. El Espíritu no viene a hacer otra obra, sino viene a continuar la obra que Cristo realizó. Es más, podría yo afinar esto y decir, el Espíritu vino a aplicar la obra completa que Cristo hizo en el corazón de todos los que iban a oír este mensaje. Entonces, el Espíritu no viene a otra cosa diferente. Él viene a darle continuidad y aplicación a la obra portentosa de Cristo en su vida, su muerte, su resurrección y su glorificación. Entonces, el centro del Evangelio es Cristo y el Espíritu viene a eso. Cuando yo enfoco la obra del Espíritu a que sea el hablar en lenguas, que sea las sanidades, que estoy yéndome fuera del lugar al propósito principal para el cual Cristo envió al Espíritu. No estoy diciendo que las otras cosas no se mencionen en la Biblia, solo estoy enfatizando que cuando Cristo prometió que Él enviaría al Espíritu, Él y el Padre lo enviarían, había un propósito crucial para ello y son estas tres cosas. Entonces, eh, el Espíritu viene, digamos, podríamos decir, reemplazar o podríamos decir, a sustituir la presencia visible de Cristo. A partir de ese momento que Cristo se vaya, ya no iban a poder ver, tocar, palpar, oír directamente al Hijo de Dios. Pero el Espíritu iba a ser este vínculo entre el cielo y la tierra, entre Cristo y los creyentes. Es decir, si el Espíritu no hubiera venido, no habría conexión directa entre Cristo y sus discípulos. Pero es gracias a la obra del Espíritu que hay esta continuidad. Los discípulos a partir de ese momento que llegó el Espíritu, no empezaron a hacer cosas que a ellos se les ocurrió y a usar este poder que vino del Espíritu para lo que a ellos se les antojara. Todo era para darle continuidad a la gran misión que Jesús les estaba encomendando, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, esta idea de convencer no se refiere precisamente a sentir culpa, ay, pobre de mí, sí, yo he sido muy malo, o acusar, sino trata de darle convicción al corazón. Va más una idea de iluminar la mente, tocar la conciencia y quebrantar el corazón para que el corazón sepa que no es autosuficiente. Si nosotros esta eh, dejamos de creer en esta obra del Espíritu y empezamos nosotros a actuar predicando el Evangelio para generarle culpa a la persona, psicológica, culpa que se sienta mal, que se sienta, y no estamos confiando en que el Espíritu no viene a eso, sino viene a quebrantar el corazón en su autosuficiencia y que reconozca que solamente en Cristo es que hay salvación. Cuando solo generamos culpa, la persona cuando deje de sentir culpa regresará a como estaba. Pero cuando el corazón es quebrantado, el corazón queda expuesto como no suficiente y entonces
reconoce que solo Cristo es suficiente. Entonces, la obra del Espíritu es una obra sobrenatural que sucede en el corazón de la persona. No es una obra natural que nosotros la hacemos con ciertas técnicas de cómo hacerlo sentir mal. Entonces, hay muchos predicadores que usan técnicas más bien de terapia, de psicología, y hoy se habla también de un evangelio terapéutico en donde de repente emocionan al público y lo hacen gritar y después lo bajan y lo hacen llorar, y es como cualquier artista que hace en un concierto, pero esto solamente está provocando mover el sentimiento de las personas, pero no está llegando al corazón en una convicción de que él no es autosuficiente y necesita de Cristo. Es por eso tan importante que recordemos que el Evangelio hay que predicarlo tal cual es, y el Espíritu, si se predica correctamente, el Espíritu hará la obra, esta obra de romper el corazón, esta obra de eh, quebrar el corazón de piedra y que sea un corazón de carne. Entonces, entramos al primero, dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El problema del ser humano, su problema de su pecado, no es si me porté bien o me porté mal o cuánto hice, es que no queremos creer en Cristo, es la incredulidad, es esta confianza en mí mismo de que yo solo puedo y no necesito nada fuera de mí. Es esta idea de autosuficiencia que estamos comentando. En una ocasión les comenté yo que sería algo así como egoísmo, podría ser algo así como soberbia. Es esta idea en donde yo solito puedo y soy yo y mis circunstancias, soy yo contra todo el mundo y en la medida que yo esté bien, entonces es que podré salir adelante y de alguna manera este evangelio se ha estado predicando mucho y está generando que el corazón, en vez de que se ablande, se endurezca más en su soberbia, en su autosuficiencia. Es justo lo que Jesucristo dice cuando dice que el Espíritu va a venir a convencer al mundo de pecado, porque ¿qué hace el pecado? Que no creamos en él. Es el pecado, esta dureza del corazón, esta actitud soberbia del hombre que hace que él no vea que necesita un Salvador porque él está bien. Él no sienta que necesita que alguien quiere salvarlo porque él se siente bien así como está. Entonces, es muy importante que veamos que el concepto de pecado que se está manejando aquí tiene que ver con la dureza del corazón y la incredulidad de Cristo por la autosuficiencia humana y por esta soberbia humana. Y no precisamente con te portaste bien, te portaste mal, que a mucho de los evangelistas hoy atacan los pecados individuales de las personas en vez de ir directamente al corazón humano, a el pecado en singular y no a los pecados en plural. Ya hemos comentado algo acerca de esta diferencia, que veamos cuando la Biblia habla de el pecado, se está refiriendo a este corazón engañoso y no precisamente a cómo se exterioriza el pecado, porque aunque los pecados se exteriorizan de manera diferente para unos que para otros, de tal manera que de repente, si yo veo a las personas solo por sus pecados, pues quizás es cuando lleguemos al extremo de los fariseos de yo no me siento tan mal porque no he matado como Hitler o no me siento tan mal porque no he hecho lo que hizo fulanito. Cuando nos vemos exteriormente con los pecados exteriores, obviamente unos se sienten más puros que otros o más santos que otros, pero cuando evaluamos al ser humano en el corazón, en su autosuficiencia, en su soberbia, nos daremos cuenta de lo endurecido que todos estamos y es ahí como la Biblia nos ve, es así como Dios nos ve, por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por cuanto todos han hecho lo que su corazón les indica y se creen autosuficientes, es por eso que cada vez se alejan más de la gloria de Dios. La gloria de Dios está para un lado, pero ellos quieren moverse hacia el lado opuesto. Es decir,
Es el corazón humano, el pecado en el corazón humano lo que hace que no querramos caminar hacia Dios ni oír la voz de Dios, sino esa soberbia y esa dureza del corazón lo que hace es que siempre querramos hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros deseamos. Y lo que otros piensan o sienten o desean, pues no es que esté mal, pero no me interesa lo mío. Y nunca comparo si eso que pienso, siento y deseo es exactamente lo que Dios pide de mí. Cuando veamos ese punto, es cuando veremos cuán duro es nuestro corazón. Es justamente aquí donde analizamos, y cuando alguien es honesto delante de Dios y reconoce, no mi pecado, ay, es que ayer mentí, así es que me robé un lápiz, así es que llegué tarde, no. Cuando veamos qué tan duro es nuestro corazón, es cuando clamaremos y pediremos ayuda, suplicaremos por salvación. Mientras pensemos que fue porque me robé un lápiz, pues entonces mañana dejo de robar lápiz y ya me voy a sentir limpio. Pero realmente eliminé un síntoma, pero no eliminé la enfermedad. Muchos recurrimos a ayudas cuando vemos que tenemos pensamientos extraños o sentimientos extraños o acciones extrañas, pues podemos recurrir a ayudas y no dudo que haya muchos grupos que nos ayudan a calmar ciertas situaciones o ciertas obsesiones o incluso ciertos vicios, sí, pero solo sí son buenos y está bien, pero no olvidemos que eso solo frena el síntoma, pero no sana la enfermedad. El problema del ser humano no está en eso que refleja hacia afuera, sino en lo que tiene en el corazón. Es por esto que es tan importante que el Espíritu venga a romper ese corazón de piedra y podamos creer en Cristo. Es aquí, ahí está la relación de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado que el espíritu desenmascara no es solo lo que se ve, sino la incredulidad que hay en el corazón, el rechazo a Cristo por lo que Él es. Hay personas que creen en Cristo, ah, sí, fue un gran hombre, ah, sí, qué bonito enseñó, ah, sí, qué cosas, qué bonito respondía. Pero aquí lo que el Espíritu busca es que el corazón se convenza quién es Cristo y cuál fue su obra. Y ahí entramos a un detalle también importante. No se trata nada más de decir, sí, Señor, creo en ti, sino lo importante de entender el Evangelio es, ¿realmente conocemos quién es Cristo y qué fue lo que hizo? ¿Cuál es su obra? Y ahí es donde viene el profundizar en esta obra de Cristo de redención, en por qué hizo Jesús eso que hizo y no había otra manera de hacerlo, o por qué lo hizo de esa manera en que lo hizo, y si lo hubiera hecho de otra manera, hubiera tenido el mismo efecto. Es decir, conocer perfectamente la obra de Cristo, y las razones por las cuales lo hizo así, y entender qué significa eso de murió por mí para que no sea una frase trillada, qué significa eso de que limpió mi pecado, qué significa eso de que me redimió de la esclavitud de la muerte, del diablo y del pecado. Entonces, va más allá de solamente decir la frasecita Dios te ama y Cristo murió por ti. La persona que nos escucha necesita saber en qué sentido Cristo murió por mí. ¿A qué te refieres cuando dices que murió por mí? Y si la persona a la que le vamos a decir no se considera pecadora, porque en su cabeza lo que él entiende como pecado es toda esta idea de pecado que se ha dicho por muchos años, toda distorsionada, de portarse mal y demás, es por esto que la persona dice, pues yo no me siento, yo soy buena persona, no me siento tan mal, entonces no creo que tenga nadie que perdonarme ni mis pecados. Entonces tenemos que llegar al corazón de lo que es el Evangelio, que es esta situación humana en el corazón de endurecimiento, de incredulidad, de soberbia, de sentir que, eh, por un lado, Dios no nos creó y segundo, no necesito que me redima. Estos dos elementos son claves. Entonces, cuando el Espíritu obra en una persona, lo lleva a reconocer y esa persona
tiene que entender que no puede confiar en lo que hace, ni confiar en la religión en la que está, aunque sea miembro oficial y tenga un montón de cargos y tenga un montón de acciones y haga un montón de actividades, ni puede confiar en su herencia de que mi papá, mi abuelito. La persona tiene que revisar cómo está su corazón. Aquí está la clave, el corazón humano en su soberbia o humilde para reconocer que necesita un Salvador. Segundo punto, el Espíritu viene a convencer al mundo de justicia, dice Jesús, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿En qué sentido va a convencer al mundo de justicia? Justicia, otra palabra muy distorsionada en la actualidad. ¿Cómo se usa la palabra justicia en la Biblia? La palabra justicia en la Biblia es el justo, es aquel que vive de acuerdo a como Dios pide. El justo es aquel que camina en este camino en donde Dios desea que camine. Es decir, el justo en la Biblia es aquel que vive de acuerdo a la ley de Dios. Y vivir de acuerdo a la ley de Dios es esa persona que piensa lo que Dios piensa, siente lo que Dios siente, desea lo que Dios desea, llora con lo que Dios llora, ríe con lo que Dios ríe, se enoja por lo que Dios lo enoja. Entonces es una persona que está en conexión con Dios y que actúa de acuerdo a como Dios lo creó, porque Él es imagen, es decir, refleja perfectamente a Dios. El hombre justo en la Biblia es el reflejo perfecto de su creador. Así que hoy la palabra justicia podemos usarla para decir, pues sí, yo soy justo porque me preocupa que no haya basura en la calle, o porque le di comida al de allá de la esquina, o porque recojo perritos o gatitos, o hoy le llamamos justicia a cualquier sentimiento que nos haga sentir valiosos, aunque vivamos fuera de el criterio de la imagen de Dios. Entonces, recuperar este concepto de justicia de acuerdo a la Biblia es alguien que refleja perfectamente quién es su creador. Para este segundo punto, necesitamos haber pasado el primero, que nuestro corazón haya sido quebrantado y entendamos que por nuestra dureza y soberbia queremos ser una imagen que no es la imagen de Dios. Yo quiero ser imagen de mí mismo. Pero cuando el Espíritu convence mi corazón y me hace ver la dureza de mi corazón, me vuelvo a mi Creador y entonces quiero ahora reflejar su imagen. Cuando Cristo utiliza esta frase se refiere a que por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús en su tiempo había sido acusado de ser un impostor y un pecador. Es decir, para todos los justos de su época, él no era justo. Para todos los que conocían perfectamente la ley de Dios, él no caminaba en justicia. Entonces era un impostor. Pero la frase de Jesús indica que quien va a validar si él vivió justamente o no es el Padre. Es el único que puede validar quién es justo o no. Por eso Jesús está advirtiendo, el Espíritu convencerá al mundo de justicia cuando vean ustedes que yo me voy al Padre. Es decir, la resurrección de Jesús es la ratificación de que el Padre vio toda su vida y su obra como obra de justicia perfecta, plena, la imagen de Dios. Creo que se le fue el internet a Carlitos o se le apagó la. Vamos a Sí, esperar tantito. se fue. Se fue su comp. A lo mejor se le acabó la batería.
Perdón, no me fijé que se acabó la pila. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde me dejaron de oír? Cuando dijiste, estamos en el tercer punto, cuando voy al Padre, que era la ratificación de Jesús. Eso estabas explicando. Ok, voy entonces, es el Pero, segundo. El no, el tercer. segundo. El primero es de pecado por cuanto no creen en mí. El segundo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y aquí estoy comentando que le voy a seguir, Mike. Sí, ¿Sí? ¿Ya le puedo seguir? sí, adelante. Ok, entonces el segundo punto es de justicia, por cuanto voy al Padre no me veréis más. Hace referencia precisamente a que la muerte de Cristo parecía indicar que era como cualquier ser humano como nosotros. Murió como cualquiera muere. Acuérdense que la muerte es resultado del pecado. Podría decirse que él tuvo la misma muerte como nosotros, que me garantizaba que su vida era perfecta y que de verdad fue la imagen de Dios y que de verdad él fue justo, pero la resurrección es la confirmación del Padre de que él vivió esta vida justa y perfecta. Ya el Padre lo había ratificado varias veces cuando había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Esa palabra contentamiento da a entender que el Padre está satisfecho completa y plenamente con la acción y obra del Hijo en su humanidad. Entonces, Jesucristo es la justicia perfecta de Dios, es la imagen perfecta de Dios. Es por esto que Jesús dice que cuando el Espíritu venga, va a convencer al mundo de lo que es la justicia. Este mundo cree por justicia algo que no es lo que Dios ve como justicia. ¿Qué es lo que Dios ve como justicia? Que su Hijo Jesucristo es el justo, el único justo, y que por su justicia es que nosotros somos aceptados ante el Padre, no por la nuestra. Vean cómo ya aquí en este segundo momento el Espíritu nos convence de que nuestra justicia no es justicia. A lo que nosotros le llamamos justicia, pues da risa delante de los ángeles. Pero lo que el Padre le llama justicia es el Hijo quien lo cumplió y el Espíritu viene a convencernos de esa justicia para que ya no confiemos en lo que nosotros le llamamos justicia y en nuestras propias obritas y acciones justas según nuestra mente nos engaña o nuestro corazón nos engaña o nuestras ideas o lo que incluso los aplausos del mundo de que somos justos. Para muchas personas quizás habrá unos que consideren justos, pero aquí la opinión de lo que se trata el Evangelio es el Padre a quien considera justo. ¿Qué es lo que el Padre considera justicia? Pues esa es la segunda obra que viene el Espíritu a hacer, a convencernos de qué es la justicia, a como Dios la ve, y que Jesucristo, al haber vuelto al Padre, Él es la justicia perfecta y plena de Dios. El evangelio que prediquemos debe de incluir en qué sentido Cristo es la justicia perfecta de Dios. La persona que oye el evangelio tiene que saber que él tiene que entender que su justicia delante de Dios no es justo, no es el ideal de justicia, que hay un ideal de justicia que Dios espera de nosotros por habernos creado a su imagen y que todos estamos caminando en sentido contrario. Y viene la tercera. Él viene a convencernos, a convencernos, perdón, en esta segunda, y que entonces para poder ir al Padre necesitamos una justicia de ese mismo tipo y no la tenemos. No hay posibilidad de llegar al Padre si no es con esta justicia. Y entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios, desea en su corazón otorgar, imputar
declararnos justos solo si creemos en quién es Él y qué hizo. Y es solo por un acto de fe que somos justificados. A eso se refiere Pablo cuando dice justificados. Somos declarados justos delante de Dios. Aparecemos como si nuestra justicia fuera perfecta y fuéramos imagen perfecta de Dios, pero no es por nosotros, es porque el Hijo de Dios no solamente hizo la obra, sino quiso compartir su justicia imputándola a nosotros para que nosotros fuésemos recibidos como justos, aunque no lo seamos. Si una persona no entiende esa parte del Evangelio, no ha entendido por qué la importancia que tiene el que en fe recurramos a Cristo, para que Él justamente por su justicia nosotros seamos librados de toda esta injusticia o de toda esta de todo este camino que traíamos contrario a Dios. Entonces, ese fue el gran descubrimiento de Lutero en la Reforma, cuando él leyó el texto del justo por la fe vivirá. Y él dijo, el justo, pero si nadie es justo. Ah, es por la fe. Es por la fe que podemos ser declarados justos. Y fue el rompimiento con todo el evangelio anterior a la reforma que manejaba todas estas falsas ideas de cómo llegar a Dios. Solo por la fe es que recibimos la justicia de Dios. Y el tercer punto es que el Espíritu viene a convencernos de juicio. Y sí entra la palabra, pero no como la han manejado. ¿Por qué viene el Espíritu a convencernos de juicio? Y Jesús da la explicación. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La explicación que Jesús da del juicio es que el juicio ya empezó, no va a venir, ya empezó. Y el primer juzgado fue el príncipe de este mundo. Jesús no habla en futuro, habla de él en pasado. Ha sido ya juzgado. ¿En qué sentido el Espíritu nos va a convencer que el juicio de Dios ya empezó? En la cruz, Cristo derrotó a Satanás y eso tenemos que creerlo y entenderlo. Jesús derrotó, no tambaleó, no lo hizo medio moverse, no, lo derrotó totalmente. Estamos hablando de que Él es un ser derrotado y le quitó toda autoridad sobre los hombres. Él no tiene más autoridad sobre nadie como la tenía antes de esta obra de Cristo. Es justamente la victoria total de Cristo en la cruz hace que creamos, nosotros los que nos agarramos de Él, los que tenemos fe en Él, de que la victoria no viene, ya empezó, fue dada en la cruz. Y entonces el Espíritu nos revela que este mundo rebelde, estos que por su pecado no creen y que viven con su justicia y no buscan la justicia de Cristo, entonces, así como él ya fue condenado, también será condenados. Entonces, el juicio ya inició. Es de lo que se está hablando en la Biblia y a veces solo nos enfocamos es en el juicio final, pero el juicio ya empezó. Solo estamos esperando el final, el juicio final. No pensemos que el juicio final hasta ese momento va a empezar. El juicio ya empezó y justamente a partir de la cruz, el mundo está siendo juzgado dependiendo de quién crea en el Hijo de Dios conforme a lo que Él vino a hacer y quién no crea en Él. Quien crea en su autosuficiencia y que Él puede por sí solo llegar y lograr lo que quiera lograr, y quien reconoce que fue creado por un Dios que lo hizo a su imagen y que su principal tarea en este mundo es reflejar esa imagen de Dios.
Los que por su soberbia creen que ellos fueron creados para lo que a ellos les interesa hacer y para lo que a ellos se les ocurra, están distorsionando el diseño para el cual fueron creados. Es querer usar una licuadora para lavar ropa. Es este ser humano soberbio que piensa que porque tiene vida, él puede decidir su propósito. Y aquí lo que el Evangelio quiere decir es que quien nos creó es quien nos dio ese propósito. Y el propósito principal es reflejar su gloria, reflejar su imagen. Y en Cristo todo creyente que cree en Él puede recuperar esta luz, esta imagen de Dios y volver a alumbrar como antes fue el diseño divino desde el principio. Entonces, quienes rechazan esta obra de Cristo para redención del ser humano y recuperar su imagen, pues están siendo condenados conforme van rechazando. Y si mueren en ese rechazo, pues obviamente ya han sido condenados. No van a ser, ya han sido. El juicio final solo revelará la condición en la que vivieron y murieron. Pero no es hasta el juicio final que serán prácticamente juzgados. Ahí van a ser sentenciados. El juicio ya empezó. El que permanece en incredulidad ya está bajo ese juicio. Es a lo que se refiere el Evangelio de Juan cuando dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es decir, ya está. Dios lo que quiere es librarnos de eso y por eso envió a su Hijo. Pero quien lo rechace, pues continuará en la continuación, continuará en la situación en la que estaba, con su corazón endurecido, caminando cada vez más contra Dios, fuera de Dios, y pues ¿qué recibirá eternamente? Justo lo que quiso en esta vida, vivir sin Dios. Entonces realmente la sentencia del juicio final es una consecuencia de la decisión de seguir viviendo conforme a mi corazón, en vez de romper mi corazón y empezar en humildad a vivir conforme al diseño que Dios preparó para mí como imagen de Dios. Y la única manera de hacer eso es teniendo fe en Cristo y agarrándome de Él, para que justamente Él me impute su justicia y entonces yo pueda empezar a vivir de otra manera, quizás con una justicia imperfecta, pero ya apuntando hacia el Hijo de Dios y no en contra de él. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu confronta al creyente, a nosotros, a los que somos de iglesia, a los que somos de actividades y de cargos y de un montón de cosas. Estamos metidísimos como los fariseos en su época, metidísimos haciendo un montón de actividades, pero lo confronta el Espíritu para recordarle a nuestro corazón que no hay neutros en este mundo. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Y si tu corazón sigue siendo soberbio, viviendo con tu propia justicia, pues no te engañes diciendo que eres cristiano. Lo más probable es que tú recibas eso que tu corazón tanto desea. Entonces, cuando revisamos el Evangelio hacia adentro, nos damos cuenta que hay mucho todavía que hacer con con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nosotros mismos, porque muchas veces creemos que por ser miembros de una iglesia o haber hecho profesión de fe o haber hecho un ritual o tener muchos cargos, ya estamos completamente libres, ya somos salvos, ya somos creyentes, y no es así como lo está presentando la Biblia. Tiene que ver todo con el corazón humano, su incredulidad, la fe en Cristo, la justicia de Cristo y el juicio que ya empezó. Y el juicio va a girar en torno a quién rechaza o quién cree en su Hijo. No hay otro, no hay otro juicio. No se trata de si te portas bien o te portas mal, no se trata de qué tan bonito haces algo o qué tan feo, se trata aquí de creer en Cristo y en su justicia o rechazar a Cristo y vivir con tu propia justicia.
Entonces, digamos que esos son, a eso se refiere ese versículo, esa es la obra del Espíritu. El Espíritu viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, de acuerdo a cómo Dios ve esas tres palabras. Entonces, voy a concluir esta parte aquí diciendo que este versículo describe la obra o el ministerio del Espíritu que hace en el interior humano mediante la palabra. Todo eso el Espíritu lo hace en el corazón por medio de la Biblia, no de manera automática. Es necesario hablar y predicar la Biblia o leer la Biblia, conocer la Biblia, porque es por medio de la Escritura que el Espíritu va transformando el corazón. No esperemos que, voy a decirlo de esta manera, siempre el Espíritu y la palabra van juntos. Siempre van juntos el Espíritu y la Biblia. No es la Biblia sola sin Espíritu, ni Espíritu solo sin Biblia. Es por esto que es tan importante entender que el Espíritu actúa con la palabra y por medio de la palabra. Y la palabra penetra si el Espíritu está ahí y no sin él. Entonces, esta doble acción, digamos, es porque el Espíritu es el mismo que inspiró la palabra y él no se va a contradecir. No es la palabra y el Espíritu, sino es el Espíritu que obra por esa misma palabra que él mismo inspiró. Es decir, el Espíritu está usando lo mismo que inspiró, que es su santa palabra, para transformar el corazón. Ambas son obras del Espíritu, pero es importante que creamos en lo que el Espíritu inspiró y que quedó por escrito, porque de otra manera estamos negando la misma obra del Espíritu. Por eso es que tienen que ir siempre juntos. No son dos cosas diferentes, sino que la palabra es el resultado de la obra del Espíritu para que quedara grabado en nuestro corazón y en nuestra mente el plan divino de Dios en Jesucristo. Entonces, esto es lo que la obra del Espíritu viene a hacer y es tan importante. Le vuelvo a repetir estas tres palabritas: pecado, justicia y juicio. Luego seguiremos ahondando más en cada una de ellas si ustedes quieren, pero por ahorita vamos a dejarlo ahí. Y creo yo que con esto queda un poquito más claro el que estos evangelios extraños que hoy se dan, unos se carguen más hacia un lado y otros se carguen más hacia el otro. Y tiene que ver con ya como consejos finales. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas que tiene entender esto para la iglesia? Primero, para evangelizar no dependemos de técnicas, dependemos del Espíritu y su palabra. Es el Espíritu quien convence, no es mi gran discurso o mis emociones o mi insistencia o mis técnicas de hacer sentir culpable a la gente o de hacerlos emocionarse, ni así un diseño espectacular de mi iglesia, de humo y fuego y todo eso no es del Espíritu. Es el Espíritu y su palabra. Así predicaron los apóstoles. Chéquenlo. Ellos iban de pueblo en pueblo predicando el evangelio y el Espíritu guiándolos. Y el Espíritu iba convenciendo los corazones. Mientras más espectáculo y show le añadamos, le incluyamos al evangelio, menos es obra del Espíritu. El Espíritu es así de sobrio, así de sencillo. Su palabra, el poder del evangelio. No es nuestra palabra ni el poder de mi palabra, es el poder de su palabra, el evangelio como tal. Entonces, cuando hacemos un montón de elementos así tipo show para atraer a la gente va por el show. Y cuando en las iglesias ya no hay show, pues la gente se va. Van a estar mientras haya el espectáculo de humo y de luces y de milagros que se caen, que se tiran, que gritan, que saltan, pero no están por el Espíritu y por la palabra. Es por esto que muchas iglesias requieren de toda esta
de todo este espectáculo, de toda esta escenografía, para que puedan las personas mantener esa fe, porque esa fe es externa, requiere de ver, requiere de sentir por fuera, pero la fe que viene del Espíritu es interna. Aún, como dice Pablo, que esté él en una cárcel, ahí cantaba. Aún cuando esté en situación de desgracia, de enfermedad, él amaba a Dios y él buscaba su rostro y él sentía que Dios estaba con él. Entonces, es una fe que no depende de nada externo, sino es la convicción total del Espíritu en el interior. Estos tres evangelios, digamos que hoy se predican y que hacen contraste con el evangelio bíblico, es el evangelio del miedo, que lo que hacen justamente es, no van a hablar de la creación de Dios, ni que fuimos creados a su imagen, no van a hablar de la obra de Cristo y que Él por amor vino y se hizo hombre y que justamente llevó sobre la cruz nuestros pecados, porque nosotros con nuestra justicia jamás podríamos cubrir la justicia de Dios, y fue Él quien quiso vivir nuestra justicia para que con la justicia de Él nosotros pudiéramos llegar a Dios. Este evangelio del miedo no va a hablar de eso, solamente va a hablar de juicio. Y el resultado de este evangelio es personas con miedo, personas que solo asustadas obedecen, o justamente cuando hay adversidades o cuando hay este, eh, desastres naturales, estas personas inmediatamente buscan a Dios. Ante el miedo de algo es que su fe, como si que su fe creciera. Entonces, ahí podemos como identificar, ¿no? Ante la situación adversa o ante el miedo a perder la vida, es cuando nos acercamos a Dios. Hay que revisar cuáles son nuestras motivaciones de creer en Cristo. Y obviamente estas personas seguían mucho de hacer las cosas bien, de portarse bien, porque si no Dios te va a castigar, de que si no haces esto, entonces Dios te va a quitar. O sea, siempre están pensando en este miedo, en este temor, y reducen a Dios a un juez severo, a un juez dictador, a un juez que no le interesa, ni piensa, ni siente, sino solamente aplica la ley y ya. Y quitan al evangelio le quitan al evangelio su parte central, que es la gracia de Dios. Este acto de Dios de amor, que por amor Él se ha acercado a nosotros. Los que promueven este evangelio prácticamente presentan a un Dios juez, pero sin gracia. Juez, pero sin amor. El otro caso es el evangelio del interés. Solo enfatizan recompensas y bendiciones, y lo que comentaban hace un momento, ¿no? Esta idea de decretar y me va a ir bien, felicidad, comodidad. Y si se dan cuenta, la mayoría de los que predican este evangelio se enfocan en esta vida, en bendiciones y bienes temporales, en estar sanos aquí, en tener propiedades aquí, en tener éxito aquí, en la cuenta bancaria aquí, y todo han reducido a Dios prácticamente a un genio de la lámpara maravillosa aquí en la tierra. Reducen a Dios a alguien que solamente está listo para que frotes y Él te conceda tus deseos. Y pierden de vista al Dios creador, al Dios redentor y al Dios que lleva todo justamente a una glorificación final. Este evangelio del interés, en vez de romper el corazón humano de la autosuficiencia, le pone una capa más grande al corazón humano, y a veces puede ser hasta más dura, me fue la palabra, del merecimiento. Soy hijo de Dios, merezco abundancia, merezco todo.
y soy el hijo de un rey y debo de vivir como príncipe. Entonces, en vez de romper la soberbia del corazón, más endurecen el corazón, que lo colocan en la línea de Faraón o en la línea de Nabucodonosor. Prácticamente esta persona, aun cuando sea de una iglesia y conozca la Biblia y demás, lo que está sucediendo con este evangelio es que él siente que todo lo merece, y cuando algo no sucede, vean lo triste de este evangelio. Cuando algo no sucede conforme a lo que pidieron o decretaron o declararon, es falta de fe. Así lo aseguran. Entonces, a los que le está yendo mejor son los que tienen más fe. Nada más contrario al evangelio de Jesucristo, que cuando puso el ejemplo de Lázaro y el rico, al que le estaba yendo mejor era el que no tenía fe, y al que le estaba yendo muy mal, que era Lázaro, era el que más fe tenía. Si yo sigo ese criterio de la prosperidad aquí en México, estaría insinuando como que Carlos Slim es el hombre más cristiano de este país. Esa es la idea de esta gente. Mientras mejor te vaya aquí en la tierra, es que tu fe es más grande. Y entonces tumban todo el Nuevo Testamento, porque díganme cómo terminó Pedro, cómo terminó Pablo, cómo terminó Juan. Justamente no les fue muy bien aquí en esta tierra, terminaron incluso muertos en cárceles, perseguidos, asesinados. Entonces, no es que el evangelio sea sinónimo de que todo te vaya mal, pero no es lo mismo a pensar que el evangelio es sinónimo a de que todo prosperes y sea cómoda tu vida y seas feliz y te vaya muy bien. Es más, hay una parte del texto del Nuevo Testamento que dice que así como el maestro sufrió penalidades, también los discípulos, y ningún discípulo, dice, es más grande que su maestro como para que no suframos penalidades. Entonces, las adversidades que nos vienen, si alguien en esta doctrina de prosperidad predica que cuando nos llegan enfermedades es falta de fe, está totalmente distorsionando el evangelio. Si que perdiste tu trabajo es por falta de fe, o que si no obtuviste tal negocio es falta de fe, o que si no eres feliz en lo que sea, ¿no? Ellos miden la fe dependiendo de que estés contento en esta tierra, de que todo te vaya bien. Y la única manera que la Biblia nos da para medir la fe es qué tanto estás confiando en tu Señor Jesucristo, en la vida, en la muerte, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. La medida de la fe cristiana no se da en lo bello y en lo feliz, sino en la perseverancia aún en medio de la dificultad. Y es lo que Pablo nos recalca por medio de su espíritu, y nos dice que tenemos que tener contentamiento en medio de todo. Usamos mucho el texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo les sugiero, Filipenses 4:13, que busquen en Filipenses 4 cuándo es que menciona Pablo esto, porque no es para lo que lo utilizamos nosotros. Generalmente se utiliza para esta doctrina de prosperidad para decir, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy un vencedor, yo soy un guerrero, yo soy un todo lo puedo. Cuando Pablo está mencionando este texto, justamente se está refiriendo a viviendo en todas las adversidades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Revisen el contexto y verán que Pablo lo utiliza exactamente para lo contrario que para lo que lo usa estas personas. ¿Cuál es entonces el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia es eso. Dios diagnosticó al ser humano, no lo atacó, no lo juzgó, lo diagnosticó como un doctor, como un pastor, como un padre, y dijo, si continúas en tu camino, vas a la muerte. Y con el corazón que tienes, jamás podrás ver la vida. Voy a enviar a mi hijo para que por medio de él cumpla lo que tú no puedes cumplir, porque te amo y no quiero perderte. Y entonces, si tú te agarras de él te va a traer de vuelta a casa. Ese es el evangelio de la gracia.
el que el oyente escuche que su corazón es su peor enemigo y que lo tiene endurecido. Y la única manera de que se rompa ese corazón incrédulo es que agarre a Cristo y a su justicia y la perfección de la obra que él hizo. Y que justamente la razón por la cual Cristo murió es porque en su muerte llevó toda la culpa de nuestros pecados, pero no la culpa psicológica, la culpabilidad que la ley daba a todo aquel que pecara, la sentencia de la ley. No es esa culpa de me siento mal porque mentí ayer, no, es que cuando Dios sacaba cuentas aparecíamos como culpables. No había día que no apareciéramos como culpables. Y Dios nos amó tanto cuando nos diagnosticó con esta grave enfermedad llamada pecado, que no quiso que permaneciéramos con esta sentencia de culpables y le pidió a su Hijo que Él llevara sobre sí esta sentencia de culpabilidad, y la sentencia requería la muerte. Y es por esto que Cristo tuvo que morir. Y es entonces que Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no siga su propio camino y se hunde en la muerte, sino que si crees en él, él te trae de regreso a casa del Padre. Ese es el evangelio de la gracia, en donde también enfatizamos la creación, enfatizamos esta redención en Cristo, pero también enfatizamos que un día Él vendrá. Y claro que hablamos de ese gran momento, con temor y temblor, pero también con dicha si hemos creído en Él. Y el oyente tiene que saber que no se trata de que cuando te mueras, se trata de que en esta vida, hasta mientras vives, tienes oportunidad porque el juicio ya ha empezado. Y no es hasta ese día que Cristo venga que se va a realizar la sentencia sobre tu vida. Es en el momento en que tú creas o no en esto que Dios hizo por nosotros. Pero que el juicio ya ha empezado. Pero un día Dios cerrará el final del libro y ya no habrá más después de ese último capítulo. Y entonces Cristo vendrá para corroborar que todo lo que se dijo de él en la Biblia era verdaderamente y completamente cierto. No había nada escrito, porque fue el mismo Espíritu que le escribió, que, eh, que Cristo no cumpliera totalmente al pie de la letra, tanto en su primera venida como en su segunda. Claro que en el Evangelio tenemos que incluir el final, pero no para asustar, sino para advertir, pero no para atacar, sino para decirle a la persona que esto que estamos diciendo es cierto, que así como se cumplió todo lo que él hizo, se cumplirá que él vendrá, porque él prometió que vendría. Y entonces ese gran día, para todos aquellos que dicen, ¿cómo sé que es verdad lo que dices? ¿Cómo sé que es verdad que pasó? Pues yo solo te puedo decir que es verdad porque está escrito y que los que lo vieron lo dejaron por escrito para que lo creyéramos. Pero un día los cielos se van a abrir y el Hijo del Hombre vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Y entonces sí, a los que se burlaron de nosotros, correrán aterrorizados. Y nosotros, con una sonrisa quizás no de burla, sino de gozo, lo recibiremos. Eso es verdad, no es una imaginación. Él vendrá porque lo prometió y todo lo que él prometió lo ha llevado a cabo hasta el momento. Entonces el Evangelio tiene que llevar estos tres elementos. Creación, fuimos creados por él, no te olvides de dónde vienes. Redención, fuimos diagnosticados como enemigos de Dios por un corazón soberbio, pero Cristo vino a hacer la obra para acercarnos de nuevo al Padre. Y por esta gran obra de redención, ese gran final cuando Cristo venga será el testimonio último y final de que vivimos en la verdad y que entonces el nombre de Cristo será glorificado por los que creyeron y por los que no